Nombre es Leonel Saavedra, soy médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Trabajo en el Hospital Guillermo Almenara, en la unidad de quemados. Me he encargado en esta oportunidad dirigirle la clase de quemaduras. Vamos a tratarla de hacerlas concisa. Entiendo también la hora en que ustedes, me imagino que han tenido otras actividades durante el día. Cualquier duda, pregunta, me interrumpen o me mandan por WhatsApp. La verdad que me ha sucedido alguna vez que he terminado de dictar la clase y resulta que estaba desconectado. Entonces, para evitar eso, cualquier cosita me mensajean o me escriben o me avisan por este medio. Vamos entonces a comenzar la clase. Quemaduras, como les decía, vamos a enfocarnos básicamente en lo que es quemaduras térmicas, ¿no? Quemaduras eléctricas, quemaduras químicas son menos frecuentes, sin embargo, ameritarían otra clase por la complejidad también de esos temas, ¿no? Entonces, las más frecuentes son las quemaduras térmicas. Tenemos entonces mundialmente una mortalidad de 3 al 8%, donde se refiere que, según estadística, casi el 60% de estas muertes van a ocurrir las primeras 72 horas, ¿no? Básicamente por el shock por quemadura, que más adelante vamos a comentar, y por una falla en la recitación inicial, ¿no? Las primeras horas los pacientes mueren muchas veces por un shock hipovolémico acompañado de un shock cardiogénico. Las quemaduras también obviamente se pueden infectar y las infecciones también son una causa de muerte, obviamente ya las siguientes semanas, ¿no? Entonces las primeras horas es básicamente una falla en la hidratación hidroelectrolítica. Y como ustedes saben, esa falla en la rehidratación hidrolítica se puede corregir fácilmente, ¿no? Entonces sí, obviamente tenemos la pertinencia para poder identificar qué grado de quemadura tenemos, qué extensión y de acuerdo a ello, qué alternativa de tratamiento tenemos y qué forma de monitorizar. Entonces el enfoque básicamente que me gustaría que ustedes vean en esta clase y que al final sea útil es que nos enfoquemos en esto, ¿no? Con la capacidad de poder identificar los grados de profundidad, la extensión de una quemadura, los primeros auxilios iniciales, en quemaduras pueden producirse en cualquier momento, y también el tratamiento definitivo, y lo más importante, las formas de prevención de la quemadura, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Se está viendo la siguiente, que es concepto? Sí, acá se ve. Perfecto. Entonces, hay una serie de definiciones o conceptos. En este caso, quemadura como tal es la destrucción ya sea parcial o total de la piel, y también obviamente cuando es un tercer grado incluye piel y también podría incluir tejido subcutáneo, incluso hasta músculo, ¿no? Entonces, la quemadura viene a ser la destrucción parcial o total, básicamente de la piel y también de estructuras subyacentes, ¿no? Por una serie de agentes físicos. Mencionamos el fuego, el líquidos calientes, que son parte de lo que es la quemadura térmica, la radiación, que es otro tipo de quemaduras, las quemaduras por electricidad, que son menos frecuentes, pero muchas veces son mortales o son muy deformantes, ¿no? El frío también es una causa de quemadura. Agentes químicos, agentes biológicos, estos van a ocasionar una alteración en lo que es en la alteración bioquímica, muchas veces desneutralizan la proteína, forman un edema, y este edema va a ocasionar que haya una pérdida de líquido extravascular, y por lo tanto va a haber un aumento de la permeabilidad, debido sobre todo a un aumento de la permeabilidad capilar o vascular, como vamos a mencionar. El concepto que ya ustedes, me imagino, lo conocen. La piel es uno de los órganos el más extenso del cuerpo. eh, Teóricamente va a cubrir hasta cerca a 1.7 metros cuadrados. En peso representa un 15% del peso y tiene dos capas, histológicamente hablando, ¿no? La epidermis y la dermis. Para efectos de quemaduras, la capa más importante y la estructura más importante que debemos conocer están en la dermis. Algunos conceptos de lo que es la piel. Sabemos que la epidermis es la capa más superficial,
varía en grosor de acuerdo a la zona de quemadura, ya sea párpados es más delgada, mientras en zonas como las palmas de las manos es hasta medio. El grosor de esta dermis es de 1 a 2 milímetros, el promedio del grosor de la dermis, y dependiendo de su ubicación va a ser hasta, refiere a la literatura, hasta 15 a 40 veces más grueso que la epidermis, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la dermis? Porque justamente en la dermis vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, las fibras elásticas, nervios, terminaciones nerviosas, folículos del cabello, los conductos o glándulas sudoríparas y sebáceas. Estos últimos estructuras son muy importantes cuando hablemos del proceso de reepitelización o lo que es una forma de cicatrización de una zona quemada. Este es un esquema de lo que es la piel para recalcar lo que es la dermis, donde están todas las estructuras que mencionábamos, las folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿no? Básicamente estas estructuras es importante también cuando hablemos de lo que son los tipos de injerto, ¿no? Eso también conocido por ustedes, una serie de funciones de la piel, regular la temperatura, también es una fuente de vitamina D, es el órgano protector contra las infecciones cuando tiene una barrera completa, ¿no? Y, bueno, también sirve para administrar algunos medicamentos tópicos, nos da la sensibilidad y también es importante en la cuestión de la apariencia, ¿no? Entonces, una serie de funciones de la piel que muchas veces se van a perder en lo que es quemadura y de acuerdo a la profundidad de la quemadura, muchas veces son daños que van a ocasionar ya no una nueva piel, como es lo ideal cuando hay quemadura, sino ya una zona cicatricial, muchas veces deformante. Entonces, esto para recalcar la serie de agentes, vamos a enfocar a las quemaduras térmicas, lo que es las llamas o fogonazos también llamados, líquido caliente, también el concepto es escaldadura, ¿no? Líquido caliente. Y las quemaduras por contacto, en este caso por planchas, para como concepto general, cuando quemaduras por contacto, sobre todo cuando son objetos incandescentes, las quemaduras muchas veces son profundas, ¿no? Incluso hasta tercer grado. Y en las quemaduras eléctricas es otro tema también importante, también así como quemaduras químicas y quemaduras por frío. Un concepto de fisiología, lo que es importante para recordar lo que son las fuerzas de Starling, tenemos fuerzas o presiones intracapilares que y tanto intracapilares como intersticiales que van a permitir un adecuado equilibrio eh, para evitar que no haya edemas o que se haya líquido dentro de los capilares, ¿no? Sin embargo, cuando hay una quemadura, va a haber muchas veces pérdida o hay pérdida de la permeabilidad vascular, de tal manera que tenemos extravasación de proteínas y como ven en este gráfico, la presión oncótica, ¿no? Va a tender a llevar el líquido o va a ponerse en la filtración, ¿no? Pero si perdemos proteínas intracapilares, va a haber una alteración de esta homeostasis, por lo tanto vamos a tener el edema, ¿no? Porque hay pérdida de proteínas que pasan al intersticio, se altera este equilibrio de presiones y vamos a tener muchas veces el edema intersticial, que a la vez va, al ser generalizado, puede ocasionarnos un shock hipovolémico que muchas veces es la causa de fallecimiento. Entonces, este edema se forma rápidamente, se menciona en la literatura en las primeras 2 horas, ¿no? Entonces, hay un incremento de fluidos y proteínas, pasaje de proteínas a través de los capilares al intersticio. Entonces, esto va a la vez va a haber un incremento de la presión hidrostática capilar. Todo esto va a ocasionar una pérdida de integridad en el espacio intersticial. Esto a la vez hay una pérdida de la gradiente oncótica, mencionamos lo que es parte de lo que es la fuerza de Starling, la presión oncótica, hay una alteración en esta gradiente. Esto va a llevar a una pérdida progresiva de fluido intravascular y por lo tanto a ocasionar una hipovolemia, ¿no? Entonces lo que queremos es evitar que haya una resucitación o reanimación electrolítica en forma oportuna para evitar el colapso cardiovascular y que haya una formación, la formación de edema muchas veces va a ser exagerado tanto por la misma quemadura o porque a veces sobrehidratamos al paciente. De ahí que tenemos que tener un tino adecuado para no sobrehidratar al paciente, pero tampoco no llegar a hidratarlo como se debe, de tal manera que eso es muy importante para prevenir algunas complicaciones.
Este es un pequeño gráfico para un poco hacer ver lo que es que en una quemadura va a haber lo más importante es una alteración de la permeabilidad vascular. De tal manera que al haber alteración de esta permeabilidad, sobre todo a nivel capilar, va a pasar proteínas al intersticio, por lo tanto también líquido acompañando a las proteínas va a pasar al intersticio. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona hipovolemia, al haber, al haber pasaje de líquidos al extracelular va a haber una hemoconcentración, de ahí que cuando hacemos un hemograma, hemoglobina inicial, o pedimos una hemoglobina inicial a un paciente, muchas veces la hemoglobina va a estar aparentemente normal o por encima de lo normal. Sin embargo, cuando lo hacemos a los segundo y tercer día, recién vamos a ver que realmente esa hemoglobina no era la adecuada en el paciente, ¿no? Puede haber alteraciones electrolíticas, puede haber por la misma insuficiencia o la hipovolemia y insuficiencia renal, por lo tanto puede haber la oliguria y deshidratación, y obviamente hay el edema a nivel intersticial. En cuanto a la fisiopatología, tenemos zona de quemadura, estas son las zonas de quemadura según Jackson, ¿no? Tenemos lo que es una primera fase que es la desnaturalización de las proteínas. Esto ocasiona pérdida de integridad de la membrana y esto va a ocasionar una necrosis tisular, ¿no? Entonces, en esta fotografía vemos esta zona de quemadura de Jackson, tenemos la zona A, que es la zona de coagulación. Es una zona ya de quemadura visible. Quiere decir que esta zona blanca que ustedes ven acá, media grisácea, ya no se va a poder recuperar. La zona B es una zona de éstasis, es una zona que podría recuperarse, ¿no? La zona C es la hiperemia, que es la más fácil de recuperar. Entonces, cuando hacemos una hidratación, lo que pretendemos es que esta zona B no pase a una zona A, que sería coagulación, sino que esta zona B, que es zona de éstasis, pase a una hiperemia. O una zona de hiperemia ya vaya a normalizarse, ¿no? Entonces, esa es la idea de una hidratación, ¿no? Mejorar la perfusión tisular, mejorar la irrigación, de tal manera que no tengamos mayores zonas que son quemaduras ya que de origen irreversible, por lo tanto no va a haber forma de recuperarlas. Para ejemplificar lo anterior, en la hora inicial, en la hora de la quemadura, tenemos ya una zona, en este caso, de coagulación. Sin embargo, si pasan varias horas, el paciente no recibe el tratamiento adecuado, esta zona negra, que es la zona de coagulación, va a extenderse, va a producirse un mayor daño. Y lo que pretendemos entonces con la reanimación electrolítica es que justamente no suceda esto, ¿no? No pasemos a tener más zonas de coagulación o zona de quemadura irreversible. Otro punto importante que quería recalcar es la clasificación, ¿no? La clasificación de quemaduras tenemos por su extensión, por su profundidad. Entonces, el diagnóstico lo hacemos clínicamente, ¿no? Si bien es cierto, actualmente hay una serie de alternativas de apoyo diagnóstico como el láser, que lamentablemente en nuestro país no lo tenemos. La única forma que tenemos de clasificar su profundidad es por la parte clínica, por la visualización, ¿no? Y obviamente también por el dolor. Entonces, si tenemos un color rojo, mientras más rojo, se indica mayor vascularización, ¿no? Un color pálido en una quemadura o blanco nos indica una zona más profunda. Entonces hay una serie de clasificaciones por profundidad, ¿no? Tenemos la más conocida, que es la de Converse-Smith, que es una que me divide en 3 grados, ¿no? Primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. Otra clasificación de la Asociación Americana de Quemaduras prácticamente le da otro nombre estos 3 grados, ¿no? En la primer grado le llama epidérmica, al segundo grado dérmica superficial, dérmica profunda es por el daño que a qué nivel se produce el daño, y espesor total es cuando hay una pérdida de toda la piel, ¿no? Entonces, a nivel histológico, en este primer grado tenemos un daño de la epidermis. Esta quemadura es una quemadura de muy buen pronóstico. Obviamente no va a necesitar injerto. Teóricamente en 7 días debe mejorar y no deja secuelas de una quemadura de primer grado, ¿no? Mientras que la quemadura de segundo grado tenemos dérmica superficial o de segundo grado superficial cuando hay daño de la dermis papilar. El pronóstico es que puede epitelizar en 15 días. Mientras más de 15 días epitelice, más daño, más complicaciones o más alteraciones estéticas, sobre todo en la pigmentación.
y obviamente podría profundizarse si no se tiene un buen cuidado. La dérmica profunda o también es de segundo grado profundo, hay daño tanto de la dermis papilar como de la dermis reticular. Acá se afectan parcialmente las maneras profundas, ¿no? De todas maneras llega a afectarse parcialmente, pero acá tenemos dos opciones. El paciente, de acuerdo a la curación, va a poder epitelizar o muchas veces va a necesitar también injerto, ¿no? La cirugía de la esclerectomía tangencial, que vamos a mencionarla más adelante con un video. Y la de tercer grado, que es la de espesor total, es una pérdida o al daño de la dermis y muchas veces también de la hipodermis, ¿no? También llamada esta quemadura subdérmica, ¿no? Se produce toda la dermis y, y también la hipodermis, que es el tejido graso. Y obviamente requiere una esclerectomía y va a requerir injertos, ¿no? Y muchas veces colgajos si hay exposición de estructuras nobles como los tendones o los nervios. Esta es una quemadura que ustedes seguramente han visto o capaz lo han sufrido. Es una quemadura de primer grado, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención? Una hiperemia marcada, un eritema marcado. No hay flictenas en la de primer grado. Cuando uno presiona estas zonas rojas, va a haber un blanqueo a la presión. Hay mucho dolor, es una de las quemaduras más dolorosas, pero va a curar en menos de 7 días, que es lo más importante. Y otra cosa importante es que no va a dejar cicatriz. Hay una descamación que se produce en los cuarto, quinto día, pero lo bueno es que no deja cicatriz. Si tenemos esta quemadura en un paciente gran quemado, no, este primer grado no lo contabilizamos para un paciente gran quemado, ¿no? Porque no hay pérdida de líquido, no hay edema, ¿no? No hay ampollas. Este es un segundo grado superficial, hay un eritema, ¿no? Hay ampollas, como ustedes ven acá, estos flictenas o ampollas. Cuando uno presiona hay un blanqueo a la presión, ¿no? Hay mucho dolor también, obviamente parecido o menor a la de la solar. La curación debe ser en menos de 14 días, ¿no? Y muchas veces va a haber cambios de pigmentación en un segundo grado superficial, ¿no? Que va a mejorar o va a parecerse a la piel normal de acuerdo a los cuidados que se tenga. Entonces, ¿cómo se produce la repitalización? La repitalización se produce, bueno, en la quemadura de segundo grado, sobre todo. En el tercer grado no hay repitalización, en el primer grado hay mayor cosa, tampoco hay ahí. Entonces, en la repitalización, ¿qué tenemos? Tenemos que los folículos pilosos, que están íntegros, la cobertura de estos folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, este epitelio va a ir a cubrir el defecto, ¿no? De tal manera que vamos a tener y también los bordes de la lesión, estos bordes de la lesión también van a producir epitelio que va a ir va a ir a cubrir toda la zona cruenta, ¿no? Entonces tenemos una zona que puede repitalizar cuando es el segundo grado superficial y también en el profundo. En el segundo grado profundo, en este caso acá hay un pequeño error, es un blanqueamiento, hay un tejido blanquecino, como ustedes ven en esta dorso de mano. Hay flictenas también. Muchas veces no hay llenado capilar o hay mínimo llenado capilar. Hay dolor también. Esto va a curar en menos de 3 semanas. Y esto sí va a generar cicatriz hipertrófica, ¿no? De tal manera que tenemos que tener cuidado cuando es un segundo grado profundo, porque al paciente cuando se va de alta o cuando ya no lo vamos a ver en la hospitalización, tenemos que indicarle los cuidados especiales si es un segundo grado profundo para evitar que haya cicatrices hipertróficas, ¿no? Disminuir esa posibilidad. Puede necesitar injerto porque, como les mencioné antes, puede epitelizar o puede profundizarse aún más y tenemos que, ya no va a haber, y tenemos que tener un injerto de piel porque si no vamos a tener una cicatriz. Y en manos, sobre todo, que son zonas funcionales, no nos va a ayudar en una cicatriz hipertrófica. Al contrario, va a haber problemas en el paciente en cuanto a función, ¿no? A articulaciones o a mejorar su extensión. Y esta es una quemadura de tercer grado. Como ven, esta es una quemadura de un color grisáceo, ¿no? Un color blanco grisáceo, en la parte más central, también llamado aperlada o carbonizada. No exuda, muchas veces una zona seca que tenemos, no hay llenado capilar, no tiene dolor esta zona, ustedes lo palpan muchas veces y no hay dolor, al paciente no le duele esta quemadura. No cura espontáneamente, o mejor dicho, si es que curara, va a haber una gran cicatriz, no va a haber piel, ¿no? Epitelio, va a haber una cicatriz. ¿Sí?
puede generar cicatriz hipertrófica y va a requerir necesariamente un injerto porque tenemos una zona de mucha extensión y dejarlo espontáneamente que esto pueda cerrar o pueda cicatrizar va a generar mucha alteración en esta zona, ¿no? Entonces acá tenemos la de tercer grado también, otra toma, donde vemos una color blanco grisáceo. Para ir adelantando, cuando tenemos quemaduras circunferenciales, en este caso palma y dorso, muchas veces al haber gran tensión, lo que tenemos obligados a hacer en emergencia es una escarotomía, ¿no? Cortar la escara para que ese edema marcado no altere la perfusión distal, ¿no? De las zonas más distales, ¿no? Esto lo vamos a mencionar también más adelante. Y esto para referir un poco los injertos. Cuando vamos a tener injertos, acuérdense que el injerto de piel parcial es epidermis y parte de dermis, ¿no? Hay una serie de procesos de aprendimiento del injerto que me imagino que en su clase la han revisado. Y al quinto día, como máximo, tenemos una zona aprendida cuando hay buen resultado, ¿no? Esto lo vamos a necesariamente tener que hacer en un tercer grado y también en algunos casos de quemadura de segundo grado profundo cuando no van bien, ¿no? Entonces, la clasificación por la extensión es otra forma de clasificar las quemaduras que es muy importante, sobre todo para ver si el paciente va a necesitar una reanimación hidroelectrolítica, para ver si es un paciente gran quemado. Y el cálculo de esta extensión, como mencionamos acá, es muy útil para el pronóstico de la quemadura, ¿no? Cuanto más extensión, obviamente, el pronóstico es peor, ¿no? ¿Cómo clasificamos por extensión? Hay tres métodos de clasificar una quemadura, ¿no? La más conocido, la más práctico, la regla de los 9 de Wallace, que seguramente han visto en algunas preguntas de examen, incluso pregunta de examen de residentado, viene la regla de Wallace. Es una regla práctica porque divide el total de la piel en porcentajes múltiples de 9. Tenemos en este caso la cabeza 9%, ¿no? La parte del dorso, en este caso sería en total 18%, ¿no? Y el 18% anterior, 18% posterior sería 36 el tronco, ¿no? 36. Miembro inferior 18%, 9% anterior, 9% posterior. Miembro superior es el 4.5 anterior y 4.5 posterior sería 9%, ¿no? Total esto, la cabeza es en total 9%, ¿no? 4.5 anterior y 4.5 posterior. Más la zona de los genitales que es 1%, tenemos un 100%, ¿no? Entonces, pero como ustedes van a ver en la realidad, el paciente no viene quemado todo el antebrazo, todo el tronco, ¿no? Viene por partes o muchas veces viene como segmentado, ¿no? Entonces, de ahí que la regla de los 9 es una ayuda no muy, bueno, de inicio práctica porque tenemos el paciente y podemos decir cuál es su extensión, pero que después debemos calcular con otras fórmulas si es que tenemos a la mano ellas, ¿no? Obtenemos todavía al paciente con nosotros. Regla práctica también es la regla de la palma en la mano. Acuérdense que palma va a incluir palma como tal y los dedos, ¿no? Todo y es la palma de la mano del paciente, ¿no? No es la palma de la mano del que va a examinar o del médico o del personal de salud, es la palma en la mano del paciente. La palma en la mano del paciente es el 1%. Entonces, si tenemos pocas zonas de quemadura, esta regla nos puede ayudar mucho, ¿no? Como regla práctica inicial. Y la gráfica la forma de extensión, de clasificación de extensión que más usamos sobre todo en las unidades de quemados es la gráfica de Long y Browder. ¿Cuál es la ventaja de esta clasificación o de esta gráfica? Es que de acuerdo a la edad del paciente va a haber cambios en porcentajes de alguna zona, ¿no? Por ejemplo, la cabeza, el muslo y la pierna van a variar su extensión según la edad del paciente, ¿no? Si tenemos un niño pequeño de un año, en este caso, claro, de un año, vamos a tener que la cabeza anterior va a ser a 8,5 y la parte posterior sería prácticamente 17% la cabeza. Mientras que tenemos un adulto, la parte anterior sería 3,5 y la posterior 3,5 sería 7%. Miren qué tal diferencia, ¿no? De un adulto 7%,
en un niño de un año sería 17%, ¿no? De ahí que es importantísimo esta gráfica, tenerlo a la mano cuando tenemos el paciente y lo tenemos por varias horas con nosotros o días, usar esta fórmula, porque es una fórmula más exacta. No es la ideal, porque obviamente en quemaduras no hay hasta ahora una fórmula ideal, pero es dentro de las más usadas para, sobre todo, para clasificar a un paciente como gran quemado y poder hacer la reanimación hidroelectrolítica en forma adecuada, ¿no? Este es un score que se llama el score de APSI, que nos va a permitir dar un pronóstico de un paciente en cuanto a su probabilidad de sobrevivir. Tenemos varios factores acá. Sexo. Si es hombre, según esta escala, es mayor el problema, ¿no? O sea, más perjudicial, ¿no? En la edad, mientras más anciano, el score es mayor, ¿no? O sea, es un factor en contra la edad, también según este score el sexo es un factor en contra en cuanto a si es hombre. Si el paciente ha sufrido un problema de inhalación, el paciente ha estado de repente en un incendio o en una explosión de un balón de gas dentro de la casa y hay compromiso respiratorio, es un punto, ¿no? Si hay una quemadura de tercer grado, es un punto también en el score. Si tenemos un área de superficie quemada, conforme avanza, es mayor, va a ser mayor también este score. Y tenemos que si tenemos un score mayor de 11, la probabilidad de sobrevivir es 10%, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos un paciente de 80 años, de por sí ya el score es 5. Y si es hombre, tenemos un punto, 6 puntos. Si ha sufrido una explosión de balón de gas, sería 7 puntos, ¿no? Y si es 20% o 30%, 4 puntos, son 11 puntos, ¿no? Entonces, la edad, ¿no? Va a ser un componente muy importante, ¿no? En cuanto al pronóstico de un paciente con quemadura, ¿no? Gran quemado, ¿qué denominamos? Cuando son pacientes con quemaduras, en este caso de segundo grado o de tercero, mayor a 20%. Eh, si estamos entre la edad de mayor de 65 años y menos de 10 años, de 15 años, se considera solamente 10% para tener a un niño como gran quemado o a un adulto mayor de esta edad, ¿no? Si tenemos un paciente entre 65 a 15 años, 65, para considerarlo como gran quemado es un 20% de superficie corporal quemada, ¿no? Si hay lesión de vía aérea también se considera gran quemado. Quemaduras eléctricas, sobre todo de alta tensión. Pacientes politraumatizados también que se considera como gran quemado. Y pacientes que tienen alguna patología grave, pues imagínense paciente cardiópata que tenga una quemadura, también vamos a tener que el daño va a ser mayor en cuanto al pronóstico mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como criterios para derivar a un paciente a unidad de quemados? Cuando son lesiones por inhalación, cuando son quemaduras mayores al 10%, cuando tenemos quemaduras que involucren zonas importantes como manos, cara, genitales, periné, vamos a tener también es preferible derivarlo a una unidad de quemados o a médicos especializados para el mejor manejo, ¿no? Quemaduras químicas también se menciona y justamente las quemaduras por inhalación, ¿no? Es importante que ustedes conozcan porque en cualquier momento les pueden llamar, de repente el vecino o el familiar se ha sufrido una quemadura, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Porque obviamente llevarlo al hospital va a demorar mucho, de repente media hora, una hora. Entonces, lo primero, como ustedes saben en medicina, que ya tenemos conocimientos, es no desesperarnos, ¿no? Si estamos obviamente en un paciente que está en un fuego, hay que retirar al paciente de la zona de exposición, ¿no? Obviamente primero garantizándonos nuestra integridad. Enfriar las lesiones con agua. Esto es muy importante que el enfriamiento es con agua corriente, ¿no? No hay que usar hielo ni cosas parecidas o de repente algunas sustancias como que es muy caseras, porque lo más importante es el agua como agente de enfriamiento. Mínimo 20 minutos, considera la literatura, ¿no? O hasta que calme el dolor, refieren otros, ¿no? Pero el agua corriente, el agua de caño, es lo más importante de inicio, ni bien se sufre la quemadura, ¿no? Si son lesiones en manos, por ejemplo,
importantísimo quitarse los anillos, ¿no? ¿Por qué? Porque el edema puede ocasionar una gran edema del dedo y muchas veces el anillo va a hacer una especie de torniquete y puede haber un compromiso de irrigación, ¿no? Elevar el miembro afectado es también muy importante y acudir a un centro de atención especializado. Esta es una forma de graficar lo que les he mencionado. Los anillos, acuérdense, quemaduras en manos, hay que sacarlos inmediatamente. No se corre el riesgo de que haya una constricción, porque obviamente el edema va a evitar que este anillo pueda salir y puede a la vez condicionar este anillo un compromiso vascular importante, ¿no? Manejo hospitalario, lo más importante en el manejo hospitalario, acuérdense, vamos a hacer es la hidratación, curaciones, una buena nutrición, antibiótico-terapia es importante, de acuerdo a la extensión y de acuerdo a los días de quemadura, analgésico, incluso cuando estamos en ambiente domiciliario o ambiente extrahospitalario, a la vez que podemos dar al paciente o hacer que el paciente pueda tener el cuerpo en la ducha o en el caño, es importante darle un analgésico lo más antes posible porque la quemadura genera mucho dolor, ¿no? Y ese dolor genera mucha alteración en el paciente. También se menciona la vacuna antitetánica que hay que realizarla, ¿no? Entonces, hay una serie de fórmulas para hidratar un paciente. Una de las más conocidas es la de quemadura de Cleveland, ¿no? Y entonces otra tenemos la de Brook, pero lo más importante es una serie de fórmulas que obviamente nos dice la literatura, pero lo más importante va a ser lo que le voy a mencionar en cuanto a hacer un monitoreo de la diuresis del paciente, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula de Cleveland menciona que hay que hidratar al paciente con la solución del lactato Ringer, que no la tenemos en nuestro país, de repente lo que más usamos es en este caso, el cloruro de sodio al 0,9%. Menciona, por ejemplo, 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada con 50 mil equivalente de bicarbonato, ¿no? Hay otra fórmula que es la fórmula de Parkland, que también es muy usada, y esa fórmula de Parkland refiere también que en las primeras 24 horas hay que usar 4 mililitros por kilo por superficie corporal total. La mitad de ese porcentaje pasarlo en las primeras 8 horas y las otras 16 horas va a pasar la otra mitad, ¿no? Una serie de fórmulas que de repente las vamos a olvidar, pero lo más importante es ver la forma de restaurar y preservar la perfusión tisular, que a su vez va a evitar la isquemia. Esto es lo que usamos en Almenara, que es una fórmula de Parkland modificada. La de Parkland le mencioné que es 4 mililitros por kilo por, por el porcentaje de superficie corporal quemada. En Almenara usamos 3 mililitros. Esto se usa en las primeras horas, ¿no? Y la segunda 24 horas se usa el cloruro de sodio con el 50% del volumen calculado en las primeras 24 horas. Es una fórmula del niño de San Borja, fórmula de Carvajal, también es un poco engorrosa porque hay que calcular el área de superficie corporal total del paciente. Pero, sin embargo, un punto importante es que estas fórmulas son una forma de sugerencia, ¿no? Lo más importante es que la infusión de líquido sea adaptada a la respuesta del paciente. ¿Qué complicaciones tenemos? Shock hipovolémico, pérdida de proteínas plasmáticas, hay falla renal aguda, infecciones, sepsis también son complicaciones de una quemadura. Mencionamos antes en la primera diapositiva el shock por quemadura. Es multifactorial. Tenemos hipovolémico porque hay disminución de la precarga del volumen que llega a la aurícula derecha. Hay disminución del volumen sistólico y por lo tanto hay disminución del gasto cardíaco, ¿no? A la vez es un shock distributivo porque hay alteraciones del tono vascular y también hay alteración cardiogénica porque hay anomalía en la función miocárdica, ¿no? Entonces todo esto nos va a llevar a una insuficiencia de la perfusión tisular. Hay algunos marcadores para ver si tenemos un gran compromiso, en este caso, de perfusión. El lactato de el nivel de lactato, cuando es mayor a 2 milímetros por litro, es un indicativo, un pronóstico de que hay una alteración a nivel de perfusión, de que debemos mejorar la reanimación en el paciente, ¿no? Entonces tenemos este algoritmo de abajo para arriba, tenemos la quemadura que va a producir lesión de tejidos y muerte celular. Hay liberación de citoquinas, cascada inflamatoria. Esto va a llevar a un aumento de la permeabilidad capilar o vascular. Esto produce pérdida de volemia,
paso del líquido al espacio extravascular y hay un shock hipovolémico, ¿no? Esa también citoquina van a causar dolor, van a causar fallas multiorgánicas, va a haber una activación de la cascada de coagulación y muchas veces hay trombosis microvascular y consumo de plaquetas, ¿no? Toda una serie de mecanismos que va a producir una quemadura. Entonces, sobre qué actuamos nosotros? Básicamente sobre esta pérdida de volemia, ¿no? Por eso es importante las reanimaciones hidroelectrolíticas. Si sobrehidratamos al paciente, vamos a tener un síndrome de distrés respiratorio, hay síndrome compartimental abdominal, puede haber síndrome de compartimental en extremidades, ¿no? Insuficiencia renal también puede dar por sobrehidratación, coagulopatía y retraso en la cicatrización. Si hay una falla de hidratación, también hay inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica y también una falla renal. Entonces, lo más importante para monitorear la reanimación es el control de la diuresis horaria, ¿no? Una sonda Foley de preferencia para un mejor control. Y las primeras 24 horas hasta 36 horas también se refiere, hay que hacer un gráfico o un cuadro, ir anotando hora por hora cuánto ha miccionado el paciente, ¿no? Se dice que en adultos debe ser como mínimo 0.5 centímetros por kilo por hora, mientras que en un niño es 1 centímetro por kilo por hora, ¿no? Esto es lo mínimo que debemos tener en un paciente en cuanto a su diuresis por hora, ¿no? O sea, horaria. Si vemos que 2, 3 horas del paciente no hay esta diuresis, hay que mejorar la hidratación, hay que mejorar los líquidos, ¿no? Porque no estamos hidratando adecuadamente. Entonces, ¿cómo yo monitorizo la reanimación? Básicamente con una valoración clínica y ver el estado de conciencia, el paciente es somnoliento, muchas veces también hay trastorno de reanimación. El paciente está taquicárdico o la presión está disminuida. El peso también es importante, ¿no? En el día a día para ver si hay un balance hídrico negativo o positivo. Ver la perfusión periférica, ver los pulsos, ver también lo que es la llenado capilar, ver la parte gastrointestinal, evaluar las quemaduras, ¿no? Es importante en todo esto. Entonces es importante si tenemos exámenes, hematocrito, el electrolito, verlo cómo está el sodio, el potasio, el cloro, la glucosa creatinina para ver cómo está la función renal. Hay que ver las proteínas, cómo las tenemos inicialmente, cómo va en los siguientes días. De repente hay que dar proteínas endovenosas. Hay que ver si prueba de trastorno de coagulación. De repente el paciente va a ir a sala de operaciones. Necesitamos tener un perfil de coagulación adecuado. Este es algo breve en relación a quemadura eléctrica. En quemadura eléctrica lo que se va a producir muchas veces un daño muscular, ¿no? Al haber un daño muscular hay una pérdida de la masa muscular, una rabdomiolisis que puede llevar a un daño renal. Entonces acá se recomienda que la diuresis en un paciente con quemadura eléctrica sea por lo menos de 2 centímetros cúbicos por kilo por hora. Hay que alcalinizar la orina, de preferencia con bicarbonato, ¿no? Un miliequivalente por kilo. También se recomienda para mejorar la diuresis administración de manitol, ¿no? Esto con la finalidad de evitar la insuficiencia renal aguda. Entonces, en quemaduras eléctricas, la diuresis es diferente a lo que es quemaduras térmicas, ¿no? La diuresis tiene que ser por lo menos 2 centímetros cúbicos. Pacientes con quemaduras mayores de 80%, politraumatizados, son pacientes casos especiales, ¿no? Porque son pacientes de mucha gravedad o con lesiones cardíacas previas. Es importante también el manejo conjunto con, en este caso, los médicos especialistas, los cardiólogos. En pacientes diabéticos también es importante ver cómo está su glicemia, sus controles diarios, ver cómo está su tolerancia a la insulina. O pacientes, imagínense, paciente que se quema, un paciente con problema renal, un paciente que está en hemodiálisis. Obviamente ahí el tratamiento va a ser diferente y necesitamos ahí que nos apoye el nefrólogo, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones tenemos? Quemaduras eléctricas de alto voltaje es una etiología de mucha gravedad. Quemaduras circunferenciales también es importante diagnosticarlas, obviamente en el primer contacto con el paciente. Si el paciente tiene injuria inhalatoria, también son pacientes de mayor cuidado. Acuérdense que cuando hay incendios, la primera causa de muerte no es el fuego, sino es el humo, ¿no? En este caso, la injuria inhalatoria es un factor o un mal pronóstico, como mencionados en la escala de APSI,
La injuria inhalatoria está dentro del mal pronóstico en un paciente con este tipo de patología. Va a producirse por inhalación del humo, por vapor, por aire muy caliente, ¿no? Este aire muy caliente va a alterar las vías respiratorias proximales, mientras que son partículas, muchas veces va a haber el daño a nivel más inferior, y son gases irritantes, el daño ya es a nivel bronquiolo, ¿no? A nivel bronquiolar, ¿no? Un paciente con quemadura en cara, un paciente con quemadura de fuego en cara, es importante la anamnesis, ver dónde ha sido la quemadura, en qué ambiente se produjo, ver estos síntomas, ¿no? Tos persistente, disfonías, hay fosas nasales con vibrisas, en este caso chamuscadas, edema de orofaringe. Si hay un paciente con un trastorno del sensorio, paciente que sufrió quemadura de fuego, hay que estar atentos que puede tener una injuria inhalatoria, ¿no? Obviamente si tenemos una disnea, son indicativos de que el paciente hay que descartar una injuria inhalatoria. Es importante la historia entonces en estos pacientes, ¿no? La historia clínica. La radiografía usualmente no nos va a ayudar, ¿no? La saturación de oxígeno, si es menor de lo esperado, también puede reflejar un aumento, en este caso, del anhídrido carbónico. La laringoscopía es muy importante y la broncoscopía es el examen ideal en una injuria inhalatoria, ¿no? Cuando sospechamos, los primeros días o horas hay que hacer una fibrobroncoscopía, ¿no? Para ver realmente qué daño hay de la mucosa y qué extensión. Entonces es importante una máscara de oxígeno a bajo flujo, de preferencia que la presión de oxígeno sea mayor, la saturación mayor al 90%, paciente de preferencia semisentado. Se indica también nebulizaciones. Entonces, si el paciente tiene esta injuria y lesión extensa de cara y cuello, hay que ver la posibilidad de una intubación, ¿no? Si hay una quemadura en cara, a nivel oral, pero no hay injuria inhalatoria por humo, hay que ver esa posibilidad o estar atentos a una intubación. Y si hay una quemadura por humo, pero sin quemadura facial, y no hay signo de obstrucción, hay que ver un monitoreo estricto, ¿no? Entonces, lo ideal en las primeras horas es, en la escena del accidente, si tenemos a la mano, es el oxígeno por mascarilla al 100%, ¿no? El mantenimiento de la vía aérea es obligatorio. El paciente tenemos ciertos criterios de injuria inhalatoria, hay edema, hay disnea, hay estriol laringio. La intubación se va a hacer necesaria hacerlo, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico del paciente gran quemado o el paciente quemado, hay que mencionar acá esos 4 tratamientos, ¿no? La escarotomía, la escarectomía tangencial, el injerto de piel parcial, o el injerto, y el seno injerto o injertos de otras especies, ¿no? La escarotomía va a consistir en cortar la escara. Todo este tejido que ustedes ven en esta pierna y en este muslo es un tejido ya de tercer grado, es una quemadura de tercer grado, es un tejido necrótico. Este tejido necrótico va a ocasionar edema subyacente y esto va a optar como una especie de barrera a esta piel de tal manera que un edema inferior más una piel que no es elástica va a ocasionar un aumento de volumen. Este aumento de volumen puede comprimir los vasos, las arterias y puede ocasionar una síndrome compartimental, un problema distal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar la escara. De inicio no se saca la escara, ¿no? Porque el paciente tiene que estar estable para sacar una escara. De inicio lo que hacemos es cortar la escara. Este corte de la escara va a disminuir la presión a nivel intersticial. Esta es una gráfica para ver la escarectomía tangencial. Ya es un paciente que está estable. Hay que hacer la escarectomía en las primeras, de preferencia en los primeros 7 días, comenzar a hacer la escarectomía. Hay varias formas de hacerlas. Una de ellas es con un dermátomo y se va a hacer retiro de toda la piel desvitalizada hasta tener un lecho viable. El injerto de piel parcial, muchas veces mencionamos en tercer grado, ¿no? Es una piel parcial que muchas veces la extraemos o la sacamos de lo que es la piel del muslo. Y también podemos tener a la mano el seno injerto, que es una cobertura temporal, ¿no? No es una cobertura definitiva. Cuando tenemos lechos que, digamos, no sabemos si tiene va a prender bien el injerto de piel, muchas veces usamos el seno injerto, o cuando tenemos pacientes con gran extensión que no podemos cubrir en un inicio todo con injertos. Una vez que limpiamos, podemos poner un seno injerto, que son derivados muchas veces de piel porcina, seno injerto, ¿no? Entonces, para incidir un poco en la escarotomía entonces es incidir la piel quemada
para aliviar la presión de los compartimentos, ¿no? Esta escarotomía va a tener su forma de hacerse en cada segmento del organismo. Tenemos también que puede hacerse en tórax, en miembros superiores o miembros inferiores. También hay que hacerlo en manos cuando hay un edema marcado. Acá tenemos dos pacientes, ¿no? Un paciente con una incisión que expone el tejido celular que y todo el tejido está quemado, tercer grado, es una escarotomía, ¿no? Mientras que en esta otra fotografía tenemos un paciente que expone el músculo, esta es una fasciotomía, ¿no? La fasciotomía muchas veces lo hacemos en pacientes con quemaduras eléctricas, porque el daño es muscular y este músculo, al estar aumento de volumen o haber un hematoma musculares o daño muscular, genera un edema que va a comprimir los vasos, ¿no? De tal manera que lo que hay que hacer en esos casos de quemaduras, sobre todo en eléctricas, es una fasciotomía. Es el mismo abordaje, pero nos profundizamos más, ¿no? En la escarotomía solamente exponemos tejido subcutáneo, mientras que en la fasciotomía cortamos la fascia y exponemos el músculo. Voy a presentarles en continuación una gráfica de lo que es un caso clínico. Es una paciente que ingresa al servicio de 4 días de evolución. Vemos acá es una quemadura de tercer grado a nivel del pie, es una zona blanco-grisácea. A nivel de la pierna, los tercios distales es un tejido blanquecino, una quemadura profunda. Al nivel más proximal es una quemadura más rosada, más roja, es una quemadura superficial. Pero al haber un marcado edema del pie, lo que se hace es una escarotomía. Como ustedes ven acá en esta gráfica, son incisiones longitudinales que van a exponer el tejido celular subcutáneo. Muchas veces esta es una cirugía de emergencia, la escarotomía, ¿no? Cuando es quemadura de tercer grado, incluso a veces el paciente no necesita ser anestesiado esta zona, porque es una zona ya sin terminaciones nerviosas óptima, ¿no? Porque ha sido quemada prácticamente todas esas zonas de terminaciones al haber afectado toda la piel, ¿no? Este es un paciente que los siguientes días se profundiza la quemadura, ¿no? Eso no también suele pasar en miembros inferiores. Y tenemos, miren, de una fotografía previa donde había un color proximal en la pierna de eritematoso, los siguientes días aparece un color blanquecino grisáceo. Es una quemadura que se ha profundizado, muchas veces porque hay ya un compromiso infeccioso. Entonces, en la paciente se realizó una escarotomía, pero una escarotomía que incluía piel y tejido celular subcutáneo, eso se llama una escarotomía clásica, ¿no? O escarotomía facial, ¿no? Se expone la fascia, ¿no? Porque es un tejido que está muy contaminado, ¿no? Acá miren, expone los tendones, ¿no? Que escarectomía clásica o facial, se retira la escara con todo el tejido celular subcutáneo que está comprometido y se va a exponer la fascia. Es una escarectomía, es una cirugía muy deformante para el paciente en las siguientes fechas o meses, pero que es la única forma muchas veces de que pueda el paciente salvarse. Voy a ver acá si permite ver el video, acá hay dos videos. A ver, vamos a ver si puede. ¿Se llega a ver el video? Sí, doctor. Acá se está haciendo una escarectomía tangencial, ¿no? En este caso, para la escarectomía tangencial usamos, bueno, en Almenara usamos lo que es una pinza con una gilet, ¿no? Existen en otros lugares dermátomos para realizar este tipo de procedimientos, pero en Almenara básicamente lo que hacemos es lo que están viendo acá al doctor, ¿no? Tiene una pinza en su mano, una pinza Kelly o Pean, y en la parte distal se coloca una hoja de afeitar, la mitad se corta esa hoja y se va haciendo un retiro de lo de superficial a profundo, ¿no? Si usted, vamos a volver a ver el video. Vamos a ver acá, miren. Miren cómo está haciendo el autor, ¿no? Está de superficial a profundo hasta tener un lecho
viable, ¿no? Y como ustedes ven acá en la pierna, es una pierna que está sangrando. Estas cirugías son muy sangrantes, ¿no? De tal manera que el paciente muchas veces requiere hacerse este procedimiento en forma progresiva, no todas las escaras, de acuerdo a la extensión, y también se le pide paquetes de sangre porque son cirugías, como dije, que sangran mucho. En este otro video también es algo parecido. Entonces, esto también igual van a ver con igual el mismo procedimiento. Esa es la escarotomía tangencial, ¿no? Entonces, el factor en contra de las quemaduras, sobre todo a partir del tercer día, son las infecciones, ¿no? Infecciones, o el signo de la infección, tenemos muchas veces decoloración o necrosis, edema o eritema, una alteración a nivel del margen de la herida, una quemadura que en un inicio era superficial y al siguiente día, otros 2 o 3 días es profunda, muchas veces hay infección en esa zona, o la escara a veces espontáneamente se separa, muchas veces también subyacente a la escara puede haber secreciones, ¿no? O hay cambio de la coloración, o exudado purulento, son indicativos de signos locales de infección. Y sistémicos, obviamente ya conocen ustedes, como en cualquier infección, hay hipertermia, puede haber también hipotermia, hipotensión, ya cuando es una sepsis o alteraciones mentales, son signos de sepsis, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo veo si hay una infección que tengo a la mano? Tengo, histológicamente, puedo ver características del tipo de tejido. Y lo más práctico y lo que hacemos en el hospital es, tomamos un tejido, una parte de la escara y también subyacente, y el tejido subyacente de la escara, y mandamos eso a cultivo, ¿no? Eso se llama cultivo por gramo de tejido, ¿no? Ese cultivo gramo de tejido, si tiene más a 5, 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, hablamos de una, de una infección de la quemadura, ¿no? Si tenemos menos de 10 a la 5, hablemos de colonización de la quemadura, ¿no? Acuérdense que los gérmenes que invaden una quemadura son los gérmenes de la flora bacteriana que reside normalmente en nuestra piel, ¿no? En las pieles, ustedes saben, tenemos mayormente gérmenes gram positivos, estreptococos, estafilococos. Estos gérmenes que inicialmente conviven con nosotros, cuando hay una alteración de esta barrera de la piel, estos mismos gérmenes van a producir la infección, ¿no? Y si tenemos más a las 5 unidades formadoras de colonia, hablamos de una infección de la quemadura. ¿Qué antibióticos tópicos usamos? Mayormente la sulfadiacina es uno de los clásicos antibióticos usados. Sin embargo, lo que quería mencionarles acá son dos cosas, ¿no? Primero, de que la sulfadiacina de plata, de preferencia, hay que usarlo en quemaduras profundas, de tercer grado, ¿no? O de tercer grado. Si tenemos una quemadura superficial, no es necesario usar la sulfadiacina, ¿no? Porque también lo que va a pasar es que puede producir pseudoescaras o reacciones con las secreciones, de tal manera que producen unas pseudoescaras, unos tejidos que van a dificultar ver la profundidad de una quemadura, ¿no? Y nunca evitar usarlo en cara, sobre todo cuando son quemaduras superficiales o profundas. En cara, mayormente preferir usar otro tipo de antibióticos tópicos, ¿no? Y no hay que desesperarse en usarla los 2 o 3 primeros días, ¿no? Porque esos 2 o 3 primeros días el paciente o llega al hospital el paciente y lo primero que hacen es, aparte del enfriamiento, que es necesario, que está bien, es paciente ponerle toda la cara, toda la zona de quemadura con sulfadiacina, ¿no? Y las primeras horas no es necesario hacerlo, ¿no? Salvo que sean ya quemaduras de tercer grado o profunda, ¿no? Lo otro es la mafenida, es un antibiótico muy bueno, sobre todo de elección en quemaduras del pabellón auricular, ¿no? Eso es uno de los más... ¿Por qué se usa en pabellón auricular? Porque penetra y llega hasta lo que es el cartílago, ¿no? Para evitar una condritis. Mupirocina también es otro buen antibiótico que usamos y tiene actividad contra lo que es el Streptococcus aureus. Streptococcus aureus, perdón. Dentro de apósitos tenemos o cobertura. Lo que van a ver ustedes en los hospitales en su práctica, van a ver que mayormente se usa la gasa, ¿no? La gasa obviamente es un buen apósito, pero de preferencia en quemaduras la vamos a usar como un apósito secundario. Quiere decir que debemos tener un apósito primario subyacente. Y que tenemos muchas veces práctico la gasa parafinada,
que es una gasa que humecta un poco y sobre todo cuando uno retira la gasa o el apósito secundario, disminuye el que podamos hacer sangrar una herida, ¿no? O disminuye el dolor también. Acuérdense, cuando uno cura, y muchas veces hay que curarlo diario al paciente, hay mucho dolor en el paciente, ¿no? Entonces, gasa parafinada nos ayuda justamente en eso, ¿no? Otro apósito importante es el Aquacel Plata. Es un apósito que está revestido de plata y sobre todo lo usamos en quemaduras profundas, ¿no? Hay otros apósitos más modernos porque son un poco más caros, que son el apósito de membrana de celulosa o el apósito de hidrocoloide, que también son apósitos muy buenos. ¿Y por qué son, digamos, buenos? Porque lo que permiten es hidratar la zona quemada y sobre todo que las curaciones sean espaciadas, ¿no? Cuanto más espaciadas sean las curaciones, es mejor, ¿no? Una curación diaria en un paciente, sobre todo niño, imagínense, es muy dolorosa, ¿no? Entonces, de preferencia hay que hacerlo espaciado, pero siempre y cuando tengamos el apósito adecuado, ¿no? Esta es la forma de uso de la gasa parafinada. Este es un apósito que se llama el poliuretano, que es muy bueno también porque es un apósito que cubre y permite visualizar cómo está la piel subyacente al apósito, en este caso a este tipo de apósito. Acá está la forma como se está cubriendo, miren, dedo por dedo, ¿no? En quemadura siempre, acuérdense, hay que cubrir dedo por dedo, ¿no? No todos los dedos a la vez, porque vamos a querer que, lo que queremos es que el paciente pueda movilizar precozmente la zona quemada, ¿no? Entonces hay que individualizarlo y cubrir dedo por dedo la quemadura en manos. Es importante la nutrición. Acuérdense que un paciente gran quemado, en general, hay un hipermetabolismo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es dar una buena nutrición, un apoyo nutricional, proteína de preferencia de 1 a 2 gramos por kilo por día. Hay unas fórmulas para calcular las calorías, ¿no? Entonces tenemos el apoyo acá de la parte nutricional. La rehabilitación también es muy importante, iniciarla lo más pronto posible, a colocar adecuadamente los miembros en una posición adecuada, igual acuérdense si hay quemadura en cuello, preferencia el paciente en hiperextensión, para evitar profundizar esa zona. Lo penoso muchas veces es que el paciente no acude a un hospital y el paciente muchas veces queda con secuelas de la quemadura, ¿no? Paciente que no ha sido de tercer grado, segundo grado profundo, que no ha sido injertado porque no pudo acudir a un establecimiento. Esta quemadura va a formar retracción, ¿no? Y esta retracción o cuerdas van a dificultar la movilización. Tenemos acá en este caso en cuello, en axila, dificultad para movilizar el miembro superior. Entonces, cuando un paciente es dado de alta, no termina el tratamiento, ¿no es cierto? Hay que continuar el tratamiento. Entonces, ¿qué le indicamos al paciente? Evitar el sol, usar máscara, en este caso, un prenda elástica para disminuir las cicatrices hipertróficas, usar la lámina de silicona y hay que hidratar la piel, ¿no? Una piel quemada es una piel que es seca, entonces hay que hidratarla, ¿no? Hay que usar elementos adecuados para que esa zona esté bien hidratada y evitar que se haga grietas o heridas. Le voy a presentar dos casos clínicos. Un caso clínico de un paciente que sufre quemadura en cara por una plancha. El paciente era un paciente con epilepsia que estuvo planchando y que justo en ese momento se produce la crisis convulsiva, cae conjuntamente con la plancha y presenta esta quemadura, ¿no? Como ustedes ven, la parte central es una quemadura prácticamente de tercer grado, ¿no? Las partes circundantes es profundo. En cara muchas veces esperamos más de 3 semanas para ver si puede epitelizar. Sin embargo, el paciente se vio que no iba bien y se realizó una escarectomía. Se colocó en este caso apósito de chancho o seno injerto para dar opción a que pueda reptilizar algunas zonas, pero se vio que era prácticamente de tercer grado, ¿no? Entonces hizo injerto de piel parcial, que se obtuvo básicamente de la cabeza, ¿no? El mejor injerto para cara, en este caso, es la piel cabelluda, ¿no? Porque es un color parecido a la cara, ¿no? Entonces se obtuvo piel, esta es una zona donante, la piel cabelluda se extrae con un dermátomo, se coloca una gasa y esta zona dadora al séptimo, décimo día va a epitelizar, ¿no? Cae esta costra y va a aparecer una piel ya epitelizada. La piel cabelluda es una muy buena zona donante de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene bastante vascularización, bastante folículos
de tal manera que tenemos una buena epitelización. El factor en contra, y también en la idiosincrasia peruana de nuestro país, el paciente o el familiar no quiere este tipo de zona donante porque hay el temor que pueda quedar con calvicie, ¿no? Y si puede pasar eso siempre y cuando tenemos, pues, se toma piel muy gruesa y obviamente al tomar muy gruesa vamos a llevar todos los folículos y no vamos a poder epitelizar la zona, ¿no? Este es un niño de 4 años que sufre una quemadura por una caída sobre una olla de agua hirviente la familia estuvo haciendo chicha, le colocaron la olla en el suelo, el niño pasaba, tropezó y cae sentado en la olla, en la olla con este líquido caliente, ¿no? Entonces ven acá, inicialmente el niño tiene una quemadura extensa, se calculó algo de 20%, tiene, miren, en los glúteos profundo la quemadura y en la zona del dorso es quemadura superficial, ¿no? En la pierna, el muslo también posterior tiene quemaduras superficiales. El paciente llega de un día de evolución, es una quemadura por líquido caliente o escaldadura, se le calcula un 23% de quemadura según la gráfica de Lungi-Brauder. Es una quemadura que se produjo en la casa. La mayoría de quemaduras, acuérdense, se producen en niños y se producen en la casa, ¿no? Muchas veces en nuestro país tenemos mucho hacinamiento, de tal manera que a veces la cocina está dentro del dormitorio, o es el único ambiente en la cocina, el dormitorio donde tenemos, ahí está el niño, y se produce muchas veces por eso, ¿no? Es un paciente que se le hace la gráfica de Lungi-Brauder, se calcula prácticamente la profundidad mayor en el glúteo, un 23% de quemadura, con la gráfica de Lungi-Brauder. Bueno, este es de otro paciente. Este paciente, para volver a mencionar, este, que fue quemaduras extensas, ¿no? Sobre todo a nivel del dorso, ¿no? Es la gráfica que hacemos mayormente en la unidad de quemados, ¿no? Para ver el porcentaje de quemadura. Este es otro caso, otro paciente que inicialmente tenemos este tipo de quemadura de segundo grado profundo, que se puede dar opción a epitelizar. Miren acá, epitelizado. Sin embargo, en esta zona de hombro donde ustedes ven acá es una quemadura profunda, ¿no? Y vemos 12 días después que hay un tejido exuberante, que es el tejido de granulación. Este tejido de granulación, al ser exuberante o exofítico por encima de la piel, lo que va es dificultar la cicatrización. De ahí que hay que retirarlo y hay que hacer un injerto de esta zona, sobre todo porque es zona de articulación. Este es un niño también que sufre quemadura en cara, ¿no? Una quemadura por fuego, ¿no? Y acuérdense, en quemadura de segundo grado también hay edema, ¿no? Muchas veces tenemos un edema marcado, ¿no? Entonces, en quemaduras en cara básicamente es cremas, ¿no? Cremas tópicas, cuidados diarios, ¿no? Y muchas veces es buen pronóstico la cara por la gran vascularización que tiene. Esta es una paciente que les pongo acá porque nos llegó la paciente en estas condiciones, ¿no? Y como ustedes ven, es una piel que ya epitelizó. Entonces debemos también, en todo paciente quemado, muchas veces van al hospital al tercer, cuarto día, quinto día. Este es un paciente que llegó al octavo día y lo mandan a la unidad de quemados porque al parecer todavía estaba quemada. Sin embargo, si ustedes ven, es una paciente que tiene la piel ya epitelizada, ¿no? ¿Qué características tiene una piel reepitelizada? Es una piel rosada, es una piel seca. Entonces, es una paciente que requiere básicamente cuidados en casa, evitar la exposición solar, hidratar la zona, en este caso quemada, ¿no? Para que haya disminución de alteraciones, ¿no? De cambios de pigmentación. Igualmente, esta es un área ya epitelizada. Básicamente, miren, un área epitelizada es una piel seca, ¿no? Es una piel reseca. Y lo que tenemos que hacer es hidratarlo, ¿no? Hidratar mayormente usamos vaselina o cremas hidratantes 2 o 3 veces al día para que esta zona no haga grietas o heridas. Entonces, en quemaduras, ¿qué es lo más importante? Acuérdense, jóvenes, es la prevención, ¿no? Aparentemente cambiar un balón de gas es fácil, ¿no? Pero si no lo hemos hecho nunca, no lo hemos visto, mejor dejemos al que sabe hacerlo, ¿no? Muchas veces nos podemos quemar por una taza de té caliente también, ¿no? La transportamos, se nos cae, le cae a alguien, produce esta pequeña taza, puede producir una gran quemadura, ¿no? Sobre todo si son niños pequeños. En casa, si tenemos niños pequeños, hay que tener alejado de la cocina de preferencia, ¿no?
Acuérdense que la quemadura no es una falta de prevención, ¿no? Tener igual las extensiones eléctricas, si no sabemos cambiar un enchufe o bajar una llave, preferible es no hacerlo, ¿no? Niños, imagínense niños jugando con la plancha, obviamente es una gran posibilidad que pueda tener una quemadura eléctrica. Si tenemos un niño pequeño y queremos lavarlo o bañarlo en una tina con agua tibia, primero siempre coloquemos el agua fría y el agua tibia, ¿no? No al revés, porque puede pasar algo y el niño cae sobre el agua tibia, ¿no? O agua caliente. También en la hidratación, el usar bloqueadores solares nos va a prevenir obviamente una quemadura solar o una quemadura que mencionábamos es de primer grado, ¿no? Entonces son estos cofactores importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es lo que quería transmitirles? Es que en pacientes gran quemados, el tratamiento con fluidos es hasta ahora el pilar fundamental para evitar una complicación o alteraciones, en este caso incluso fallecimientos, ¿no? Si tenemos un paciente que nos llega gran quemado, obviamente hay que los cuidados iniciales, el enfriamiento, y lo que primero que tenemos que hacer es hidratar una vía, ¿no? Si tenemos que llevarlo a un sitio lejano, una vía, o hidratarlo, su sonda, que vaya a tener una diuresis adecuada. Y la cobertura de repente también es importante, pero hay que saber que ese paciente gran quemado puede tener en peligro su vida, ¿no? Bueno, actualmente se buscan otras terapias, ¿no? Incluso se habla de la vitamina C en pacientes de grandes cantidades, pero son terapias, o incluso propanolol también para disminuir el metabolismo, el hipermetabolismo, pero son terapias todavía que no están realmente probadas, ¿no? Y si bien es cierto, tenemos fórmulas de Parkland, de Evans, lo más importante es adecuar las guías a cada paciente, no al revés, ¿no? Y en quemaduras también es importante el apósito adecuado, ¿no? Una quemadura no es agarrar y envolver con lo que tenemos, ¿no? De preferencia, buscar el apósito adecuado. Este, si tenemos lo que más tenemos en nuestros hospitales, gasas, de repente una gasa húmeda nos va a ayudar más que una gasa seca, ¿no? Porque la quemadura o una zona, una herida, lo ideal es un ambiente húmedo para que pueda epitelizar o reepitelizar, ¿no? Porque si no va a haber una cicatriz que no es lo que queremos en un paciente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería transmitirles. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Todo claro, doctor. Eh, bueno, jóvenes, perfecto. Entonces les agradezco su atención. Espero que esto les sirva. Y nos estamos viendo entonces en cualquier momento. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.